Gracias por estar con nosotros. Seguimos con más información aquí en Gente al Día a través de su televisión pública. Recuerde, usted nos escucha en Universal FM en 95.3 en la capital. El proyecto de ley de educación superior continúa en debate al interior de la Asamblea, por supuesto también en el exterior, con los diversos protagonistas que han formado parte de este diálogo nacional que se ha emprendido, incluso con movilizaciones, protestas, reclamos, que al final ya tiene un informe aprobado para lo que será el primer debate al interior del plenario en la Asamblea Nacional. Es por ello que hemos invitado a la asambleísta de Sociedad Patriótica, Yoconda Saltos, para que ella nos cuente si personalmente estaba o no conforme con este informe que aprobaron ya para el primer debate. Buenos días. Muy buenos días, gracias por permitirme llegar a la ciudadanía. Sí, en realidad al momento para el día 12 de noviembre ya está listo el primer informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional para que sea aprobada la Ley Orgánica de Educación Superior. Situación que, bueno, pone a consideración de todos quienes hacemos la Asamblea y también de todos quienes somos parte de la comunidad universitaria y en sí de la sociedad ecuatoriana. Por cuanto hay que analizarlo, ya que existen algunos puntos que no están tan acordes con lo que se esperaba. Se esperaba de que esta ley permita la democratización en sí del sistema a través de un Consejo Nacional de Educación Superior con mayor representatividad y que quede como política de Estado. Al momento el CONESUB está de igual manera integrado por representantes del Ejecutivo y de la misma forma queda adscrito el Consejo Nacional de Educación Superior. Pues sus representantes son ministros, los ministros son cíclicos y queda pues como se había manifestado al vaivén de la política y de los gobiernos de turno. ¿Debería tener la representatividad? ¿Que eso es correcto? No, porque debería tener la representatividad en sí de funcionarios que pertenezcan a los ministerios de planificación que pueden relacionar a la educación con que vaya a la par con el régimen de desarrollo de un país. Que sean funcionarios de nombramiento, que estén permanentemente. Que sean funcionarios, que estén permanentemente y que tengan relación con estos sistemas con el propósito de que pueda establecerse un proyecto estratégico a largo plazo en donde la educación le dé el valor agregado para que podamos desarrollarnos económicamente. ¿O serían 11 los integrantes de este nuevo consejo? Se ha manifestado que se deja ya en minoría el Ejecutivo y la mayoría de cupos restantes, esos 7, en manos de los diferentes estamentos universitarios. En cuanto a esa cantidad, hablando así, que era una de las polémicas, porque se decía que si tenía mayoría el Ejecutivo se apoderaría y se estaría estatizando la educación. ¿Qué manifiesta en ese sentido usted? Bueno, no se trata de la cantidad, sino de la forma en cómo se va a dar dicha conformación. ¿Por qué? Porque al momento existen 5 personas que serán representantes, actores universitarios, de que son los académicos, pero están sujetos a un proceso de elección. El proceso de elección va a ser tomado en consideración de acuerdo a ciertos parámetros, lo cual podría ser de fácil manipulación. ¿Académicos qué quiere decir quiénes? ¿Profesores? Cualquier persona que esté integrada dentro de la docencia. No específicamente rectores. No específicamente los rectores, si quieren serlo, deben renunciar a sus funciones. Lo que nosotros hablábamos es de que deben ser los rectores porque son la representación en sí de la comunidad universitaria, son elegidos por estudiantes y trabajadores, tienen mayor representatividad y al momento en que sean parte ya del consejo deberían renunciar. Sin embargo, eso ha sido una de las críticas actuales en el Consejo de Educación actual, en el CONESUB, porque se manifiesta que se convirtieron en juez y parte y que entre ellos lamentablemente no daban paso a un desarrollo mejor de la educación superior. Precisamente por eso se manifestaba de que el momento en que sean electos tenían que renunciar a sus funciones y pasar a conformar el Consejo Nacional de Educación Superior. Han solicitado los estudiantes que se los tome en cuenta, no solo con voz, sino con voto también, que se los integre a este consejo. ¿Qué pasa al respecto? Los gremios de estudiantes y trabajadores van a ser considerados hasta donde se aprobó esta ley orgánica de la función legislativa por mayoría de Alianza País, con voz pero no voto. ¿Se podría cambiar esa situación? Algunos representantes de país han dicho que sí. Yo creo que sí, porque esto como todavía está sujeto a la plenaria, entonces ese es el momento en que se pueden entregar otras observaciones que podrían tomarse en consideración para que se vayan haciendo las rectificaciones pertinentes. Entre otras cosas que se manifestaba en las críticas era que se está vulnerando la autonomía universitaria. ¿Cómo queda el informe? ¿Usted cree que se vulnera o no?
Sí se vulneran en ciertos aspectos. Se habla de que la democratización de este Consejo hubiera permitido la autonomía académica, la autonomía financiera y la autonomía administrativa, ¿no? Al momento, por ejemplo, el hecho de la participación de los cogobiernos sí vulnera de una u otra forma la autonomía que podrían tener esas universidades. Si bien tienen ciertas situaciones que debían ser reguladas, esas no se toman en consideración, sino más bien el aspecto de que podría politizarse las universidades particulares. Hay otras situaciones como lo del presupuesto que queda relacionado con el FOPEDEUPO, pero como no se indica el porcentaje en sí, sino que al contrario lo que se manifiesta es que no será menos de lo que se ha ido entregando, ¿no? Son situaciones que todavía quedan en suspenso y que deberán ser tratadas. Continúa el debate. Así es. Se ha aprobado entonces este informe ya para lo que será este primer debate acerca del proyecto de ley de educación superior. Gracias a la asambleísta Yoconda Saltos, ella es integrante de esta Comisión Especial de Educación y nos ha contado al respecto su posición frente a este proyecto de ley. Tenemos más información para ustedes contigo, Diana.